Invitamos al escenario a Natalia Amprimo, socio principal de Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, a Gladys Echaíz, congresista de la República del Perú, a Giovanni Priori, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Jaime del Taus, presidente de la AMPADIA, quien moderará el panel. Se supone que yo voy allá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la reforma del sistema judicial. Como sabemos, la justicia es la esencia del Estado. El Estado no se explica si no hay justicia y seguridad. Bueno, pero en el Perú el sistema judicial no funciona. Tenemos procesos interminables, carga que se expresan en una carga acumulada también gigantesca, corrupción, en fin, y por el lado penal pues se libera a los delincuentes, no se los castiga y al mismo tiempo se comete abusos tremendos derivados de la politización de la justicia, en fin, todos los males. El resultado es que no hay justicia para el ciudadano común y corriente. La justicia es inaccesible en buena cuenta para él y de modo tal que la justicia pues no protege los derechos fundamentales de las personas, tampoco protege la seguridad jurídica de las empresas. Ahí vemos la carga acumulada, que es enorme, ¿no? 3.626.968 casos pendientes a noviembre de este año, ¿no? Y bueno, la mayor parte en realidad de esos casos son en ejecución, es decir, de alguna manera el sistema logra procesar una cantidad menor de los procesos que ingresan cada año en términos de sentencias, pero se sentencia, sin embargo la ejecución de la sentencia se demora muchísimo, ¿no? Y de ahí la carga acumulada por un problema de gestión. Y entonces la explicación que tiene el sistema judicial o que tiene el Poder Judicial y que tiene la Fiscalía es que faltan jueces y fiscales para cerrar esa brecha, necesitan más jueces y fiscales. En el caso de los jueces, ellos señalan que necesitan un 25% más de jueces. Hay 3.683 jueces en este momento, necesitarían 4.577 para cerrar la brecha, lo que significa un costo de 932 millones de soles. Y en cuanto a fiscales, la Fiscalía sostiene que necesitan un 19% más de fiscales, pasar a 9.960 fiscales, más 4.348 personas dedicadas al tema administrativo. El total, un presupuesto de 480 millones. Eso es lo que necesitan. Efectivamente, si uno ve comparativamente con otras partes del mundo, tenemos menos jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no necesitaríamos tantos más magistrados y habría además menos corrupción si resolviéramos algunos temas que son los que hacen que las cosas se demoren tanto y que haya corrupción. Para comenzar, tenemos un porcentaje altísimo de personal temporal, de abogados que son contratados de manera temporal para convertirlos en jueces. En realidad, en el Poder Judicial solo el 41% son titulares y en el Ministerio Público solo el 32% de los fiscales son fiscales titulares.
¿no? Y ustedes pueden ver que en el Poder Judicial el 40% son lo que llaman supernumerarios. Es decir, que son, y en el caso del Ministerio Público es peor, 55%. Los supernumerarios son abogados abogados privados, que son contratados para suplir plazas dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y por lo general, pues son allegados de alguna u otra manera del presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, y entonces eso es un problema, porque son contratados de manera no meritocrática en virtud de relaciones de parentesco, de amistad, de compadrazgo, y lo que tenemos es que se forman redes pues, de amistad, de compadrazgo, redes de intercambio de favores o redes de corrupción, sencillamente, como el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y entonces se necesita pasar a un sistema de jueces y fiscales titulares, estables, ¿no? Porque de otro lado lo que se genera pues, es un sistema de corrupto y un sistema basado en el patrimonialismo, ¿no? Y en un sistema en el cual los jueces y los fiscales no tienen independencia porque dependen de lo que les pida pues, el presidente de la Corte Suprema o el fiscal, el jefe fiscal, digamos, ¿no? Y por otro lado, los procesos se demoran porque estas personas no necesariamente están bien informadas, no conocen bien el tema y los rotan constantemente y entonces los procesos se interrumpen. En fin, esta es una causa de demora. Necesitamos pasar a un sistema meritocrático, ¿no? Tanto para el ingreso a la Fiscalía y al Poder Judicial, de eso nos van a hablar tanto Gladys Echaíz como Natalia Amprimo, y mejorar sustancialmente la calidad de estos magistrados, que tenemos serios problemas con la calidad y muchos jueces que no entienden o no entienden la teoría, por ejemplo, penal, en fin, ¿no? Y necesitamos reemplazar esas ratificaciones cada 7 años que restan independencia por un sistema riguroso de evaluación interna del desempeño permanente. También de eso nos va a hablar Gladys Echaíz. Y por otro lado, otro asunto es que no hay predictibilidad en el sistema judicial, porque la Corte Suprema no funciona como una instancia que genera jurisprudencia. La Corte Suprema debería estar formada por un número menor de jueces supremos que revisen unos cuantos pocos casos emblemáticos al año y fijen la jurisprudencia a la que tengan que atenerse los jueces cuando resuelven un caso. Eso le daría predictibilidad, aceleraría los plazos y también suprimiría corrupción, porque todo aquel juez que se aparta de la jurisprudencia es porque probablemente ha recibido pues alguna clase de estímulo para apartarse de esa jurisprudencia, ¿no? Entonces la predictibilidad es fundamental y entonces este rol de la Corte Suprema es también muy claro. Hay un problema muy serio además con la Corte Suprema que se dedica a, en este momento le llegan casi todos los casos porque las Cortes Superiores son muy malas, hay que mejorar la calidad de las Cortes Superiores, le llegan en última instancia casi todos los casos en casación, pero la Corte Suprema en realidad muchas veces no resuelve, sino que anula para que regrese el caso a primera instancia, para que en primera instancia se vuelva a resolver. Y resuelve en primera instancia, pero vuelve a regresar a la Corte Suprema y así indefinidamente, y esto demora eternamente, es un asunto kafkiano, absurdo, que tendría que ser resuelto. Hay unas tecnologías que se están empezando a implementar que pueden ayudar a resolver este problema, tanto de la celeridad como de la corrupción. El expediente judicial electrónico, por ejemplo, ya se ha empezado a aplicar en los procesos civiles y en los procesos laborales en el Poder Judicial. Más o menos un 50-60% de los órganos jurisdiccionales han adoptado ya el expediente judicial electrónico y como ustedes pueden ver ahí, efectivamente se ha reducido considerablemente los tiempos. El tiempo de duración en primera instancia ha bajado en 63%
y el tiempo y en segunda instancia se ha reducido en 55%. Esto es un avance bien importante. Lamentablemente esto todavía no se aplica al sistema penal, porque el sistema penal es más complejo. Hay que aplicar el expediente judicial, tiene que incluir desde la comisaría hasta el INPE, pasando por la Fiscalía y el Poder Judicial, y entonces supone una interoperabilidad y hay un dinero, hay un préstamo del Banco Mundial para avanzar en esto, pero se está demorando mucho y hay resistencias, por supuesto, ¿no? Porque esto ayuda a reducir la corrupción y ayuda a acelerar los casos. La oralidad, los procesos civiles se están oralizando, esto más o menos un 50% también dentro del tema, dentro del área civil se haya oralizado y también se han reducido considerablemente los tiempos. La reducción del tiempo se ha producido en un 63% para la emisión de sentencias, ¿no? Incluso se están resolviendo expedientes más rápidamente de los expedientes que entran. De modo que tal que se está reduciendo la carga en esos casos. Eso es muy importante. Entonces, la oralidad tiene que seguir avanzando. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso del, bueno, eso lo vamos a ver en el caso judicial. Y el otro tema es, bueno, la inteligencia artificial. Milagrosamente, hay una Corte Superior, que es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que por motu propio lanzó este programa Amauta Pro de inteligencia artificial que le permite fabricar resoluciones para el juez o el asistente revisando pues las normas, las resoluciones anteriores. Con todo esto lo produce proyectos de resolución muy rápidas, ¿no? Y esto acelera, por supuesto, considerablemente los tiempos y, por otro lado, elimina corrupción. Entonces, si esto se generalizara a todo el sistema judicial, sería un avance extraordinario. El tema es la justicia penal también, pues la justicia penal, por un lado, no castiga, pero por otro lado, abusa tremendamente, ¿no? Sobre todo cuando se politiza, ¿no? Cuando se castiga, se inventan prisiones preventivas para políticos que han cometido hechos que en realidad no eran delitos en su momento. Ahí se ha destruido incluso parte de la clase política. Ha sido nefasta la politización de la política, se han cometido muchos abusos y incluso en las prisiones preventivas se ha abusado del concepto de organización criminal, de las propias prisiones preventivas. Se ha perdido la oralidad, porque la oralidad sí había avanzado con el nuevo Código Procesal Penal en el sistema judicial, ¿no? Pero el otro día hemos visto al juez Juan Carguancho pues, demorándose un mes, algo que debería resolverse para determinar una prisión preventiva, que es algo que debería demorarse una mañana. En una mañana debería uno escuchar a las dos partes y resolverse pues si esta persona merece o no merece prisión preventiva, ¿no? Tuvo que elaborar un documento, eso lo contaba Natalia Amprimo, de 600 páginas, y sí se ha perdido la oralidad. Es un problema cultural en realidad que hay que resolver, no sé cómo. Pero el hecho es que la gran mayoría de los detenidos, ya lo sabemos, son liberados sin ningún proceso, por una serie de problemas vinculados a que no hay manera de fabricar pruebas tan rápidamente, porque los plazos son de solo 48 horas para la policía, porque no hay laboratorios de criminalística, etc. Pero de los que son procesados, fíjense ustedes, solamente el 12% recibe pena privativa de la libertad. Es decir, lo que hay es en realidad impunidad. Los demás, como tienen penas menores a 5 años o a 4 años, son liberados. Es decir, es el reino de la impunidad. Y lo que pasa es que no hay pues, penales para delitos menores, no hay penales pequeños, distritales, provinciales, para delitos menores en los cuales los jueces puedan condenar a penas cortas, de 2 meses o de 2 semanas, como es en Estados Unidos y en los países avanzados, ¿no? Para que no haya impunidad, porque de nada sirve tener esas penas, condenar si es que en realidad no se condena. Y los penales en general están sobresaturados y en ellos un 37% están sin sentencia, y en realidad lo que necesitaríamos es penas más bajas, porque se ha ido modificando el Código Penal, incrementando las penas
de manera populista, y hay delitos menores que en realidad tienen penas más altas que el homicidio, por ejemplo. La sistemática de las penas se ha perdido y simplemente se cree que subiendo las penas se va a resolver el problema de la criminalidad. Y en realidad lo que se necesitaría es penas más bajas, pero que se cumplan. Es decir, que se detenga a la gente y que sea juzgada, procesada y la gente sea detenida y apresada, se castigue. Bueno, la propuesta de Enrique Gersi, que es fusionar la investigación preliminar con la preparatoria, reduciendo todo esto a 18 meses, eliminar la famosa etapa intermedia, en fin, eliminar el monopolio de la acción penal del Ministerio Público y que cualquiera pueda tener iniciativa en la acción penal, en fin. Una solución también parcial son las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son estos locales en los cuales se junta a policías, fiscales, jueces, un laboratorio de criminalística, un laboratorio pequeño de criminalística, medicina legal y una carceleta para los que son procesados. Y como vamos a ver, fíjense qué es lo que ocurre con un detenido en flagrancia, ¿no? Supongamos que ha sido detenido en la zona de San Martín de Porres, ¿no? En la comisaría, 15 minutos para llegar a la comisaría, luego hay que llevarlo al Instituto de Medicina Legal, que queda por Campo de Marte, luego al laboratorio de criminalística que queda en Aramburú, eso es 30 minutos, luego regresar a la comisaría, 1 hora y media, luego 1 hora más para ir a la fiscalía que queda en Lima Norte, luego 20-30 minutos para ir al juzgado, en fin, y 1 hora más para llegar al... Es decir, esto fue un proceso en flagrancia, es la locura, pues hay que atravesar todo Lima, es impracticable. Entonces, se trata de juntar en un solo local todas esas entidades y fíjense, un proceso común que tomaría 21 meses, ¿no? En un centro de flagrancia tomaría 72 horas el proceso inmediato y si es que hay terminación anticipada tomaría solo 24 horas, ¿no? Y esto costaría 1.800 millones de soles. 1.800 millones de soles no es nada, considerando que el Perú deja de gastar todos los años 10 veces más, 18.000 millones de soles en inversión pública que no se ejecuta, por ejemplo, ¿no? Entonces esto permitiría instalar unidades de flagrancia en todo el país y eso ayudaría pues a eliminar, claro, habría que construir esos penales pequeños para los delitos menores, ¿no? También, eso cuesta más también. Entonces, se trata de avanzar en eso, pues, fíjense, si eso se hiciera, necesitaríamos en realidad muchísimo menos juzgados, porque podríamos juzgando mucho más rápido. Incluso algunos casos de extorsión, los no complicados, donde no hay grandes organizaciones, podrían juzgarse a través de la flagrancia, ¿no? Luego tenemos esta recomendación de la OCDE, que dice que, curiosamente, hay que empoderar al Minjús. Me están llamando por teléfono, es increíble esto. Bueno, la OCDE dice que hay que empoderar al Minjús para liderar la reforma de justicia. Y la reforma de justicia tiene que ser liderada desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, ¿no? O desde el Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, que es algo que se creó en su momento, activarlo bien. Es decir, de hecho, el nuevo Código Procesal Penal se llegó a aplicar en el país bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia en combinación con el MEF que tenía que dar la plata. Así se pudo avanzar, claro, se demoró muchos años, pero como hemos visto ya también de alguna manera se ha desnaturalizado. En suma, pues, necesitamos meritocracia, evaluaciones en lugar de patrimonialismo, nuevo rol de la Corte Suprema, empoderamiento del Minjús, unidades de flagrancia, digitalización, oralización, inteligencia artificial y reforma de los códigos procesales. Muchísimas gracias. Ahora...